que fuéramos comenzando. Te cuento yo que hay gente de lo más variopinto. Tenemos gente del equipo ejecutivo de distintas oficinas. Ya veo de Argentina, veo de Chile, están voluntarios de distintas generaciones, voluntarios y voluntarias. O sea que tienes un público muy variopinto y debemos estar aquí en torno a unas 35 o 40 personas para que sepas. Ahí está. Vale. Bueno, yo feliz de estar acá. Estoy compartiendo la pantalla, no sé si... No, espérate, déjame ver si es que estoy en lo correcto. Déjame ver, quiero compartir la pantalla. Ahí. ¿Sí? Vamos a dar que a veces tarda un poquito. De momento no veo que se te conecte la pantalla. Aprovecho, eso, le pido a todo el Sí. mundo, como decía Leonardo, que la gente se silencie, que lo están, y de momento nos está compartiendo. No sé si a lo mejor yo, Lea, tú sabes si tengo que hacer necesariamente hospedador a Leonardo o no es necesario. No es necesario. Pues vamos a ver. Si tú me dices cómo se comparte esto, me parece que puedo compartir toda la pantalla, ventana de la aplicación, pestaña de Chrome. Claro, pues la ventana en la que tengas la presentación y seleccionas y se va a mostrar. Ya, perfecto. Ahora sí. A ver si sale. Ahora sí. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Ya, ok. Pero no, es primera vez que lo hago, pues, entonces ya la segunda será más fácil. Claro que sí. Y, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Empiezo y ustedes van interrumpiendo. Eso es, yo estoy aquí en la retaguardia para cualquier dudita que puedan tener, estar atento e interrumpirte a ti para que puedas responder. ¿Te parece? Perfecto, ok, me parece fantástico. Bueno, ya les dije, para mí es de verdad un privilegio estar con ustedes, aunque sea de manera remota. Creo que esta misma situación que estamos viviendo nos conecta de alguna manera a aquellas cuestiones que son las más importantes y vitales que estamos viviendo en estos tiempos. Lo que me pidió Javier es que hablara fundamentalmente de tema de derechos, que es algo que en general no hacemos en las capacitaciones iniciales de América Solidaria, así que voy a tratar de concentrarme en eso, pero voy a tratar de ubicarlos primero bajo qué esquema general quiero planteárselo. Entonces, ¿se ve, no es cierto? ¿Se ve que va cambiando? ¿Javier? Sí se ve, Leo, tranquilo. Se ve, perfecto, ya. Primero, una lámina que normalmente yo presento cuando estamos en las capacitaciones es hablar de la pobreza y compartir con ustedes que siempre hablar de pobreza es algo tremendamente complejo. Es un término tremendamente impreciso, no nos terminamos de poner de acuerdo en qué es precisamente la pobreza y va a depender precisamente también de aquellas miradas que tengamos y todo lo que significa para nosotros aquello. También es relativo. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar, parece? No, de momento no. Es que tenía un ruido en el... Perfecto, sigo. Es relativo porque cuando hablamos de pobreza lo hacemos desde nuestra posición en términos de tiempo, lugar. Claramente hoy día hablar de pobreza en el mundo, hoy día con esta pandemia va a ser muy distinto a lo que estábamos hablando de pobreza el año pasado incluso. O sea, así de rápido pueden cambiar las cuestiones. Cuando uno habla de pobreza en el siglo XIX, en el siglo XVIII, cuando surgen las grandes teorías, ¿no es cierto?, económicas, políticas, que nos ayudan a entender nuestro mundo actual, era distinto hablar de pobreza que hacerlo hoy en día. Subjetiva, es una noción subjetiva porque tiene que ver con lo que nosotros, y el acercamiento que nosotros tenemos con la pobreza. Cómo se explica a uno, ¿no es cierto?, que hayan personas que puedan salir de la pobreza y otras no, tiene mucho que ver con la resiliencia, tiene que ver cómo se vive personalmente el fenómeno de la pobreza. También decimos que la pobreza es una noción situacional, porque la pobreza no es una cuestión absoluta. Podemos salir o entrar en situaciones de pobreza. Por eso hablamos de superar la pobreza, porque precisamente se trata de poder dejarla atrás. Eso mismo le da esto que ponemos ahí de dinamismo. Y por último, algo que me parece que es tremendamente importante y que normalmente se olvida, tengo ahí la flechita, es lo relacional. La pobreza es de alguna manera objetiva cuando la medimos de alguna forma de las que tenemos para hacerlo, dependiendo de cuál sea nuestra teoría económica o política o social que tengamos.
también es subjetiva por lo que decía, tiene connotaciones para cada uno de nosotros, pero también, particularmente en el mundo de la pobreza, tiene connotaciones individuales muy profundas. Y el tercer aspecto es lo relacional, es decir, estoy tratando de decir que la pobreza tiene aspectos objetivos, subjetivos y relacionales. En lo relacional me refiero a cómo se dan precisamente las relaciones humanas en una sociedad que está marcada por situaciones de pobreza y desigualdad, ¿ya? Entonces, ahí tienen ustedes cada uno de esos conceptos que los estoy tratando de explicar de manera muy sintética porque no tenemos el tiempo para hacerlo, pero me parece que era importante partir de ahí. Cuando uno trata de explicar el fenómeno de la pobreza, tiene que tener algún marco teórico, ¿no es cierto?, para poder hacerlo, y la verdad es que nosotros en la Fundación Superación de la Pobreza, y yo creo que ya compartido por mucha gente, usamos la lámina que ustedes están viendo. Tratamos de decir, mira, definiciones sobre la pobreza hay varias, y básicamente nosotros nos paramos o nos detenemos en tres, que son de las más importantes que se han ido elaborando a partir de la práctica, del estudio, etc. Uno es la de necesidades, que la vamos a ver rápidamente para decir un par de cosas. Segundo, la de capacidades, vinculada al pensamiento de Amartya Sen, premio Nobel, que ustedes deben ubicar. Y tercero, que es la que hoy día nos vamos a detener, que es la de derechos. ¿Ya? No basta con saber qué es la pobreza, sino que también necesitamos alguna explicación. Entonces ustedes abajo de la pantalla pueden ver tres teorías que nos ayudan a acercarnos al fenómeno de la pobreza a través de una explicación. La vulnerabilidad social, como esta imposibilidad de hacerle frente a los imprevistos, a ciertos siniestros que vivimos en la vida, lo más normal, ¿no es cierto?, lo habitual que suceda en vulnerabilidad, que normalmente estudiamos todos en materia social, es la pérdida del empleo, la enfermedad de algún cercano, alguna catástrofe externa, etcétera. Lo que estamos viviendo hoy día, precisamente esta pandemia que estamos viviendo, nos habla que hay personas que están mejor preparadas para recibirlos que otras. Lamentablemente, esto tiene mucho que ver con la desigualdad, ¿no es cierto?, que tenemos en la sociedad. Esta vulnerabilidad va a afectar a aquellas personas que tienen un grado de fragilidad mayor que aquellas que tienen un buen pasar económico y que pueden hacer frente a ciertas situaciones. Evidentemente que hay cuestiones que compartimos, como los temas de la edad, ¿no es cierto?, que están en la tercera edad o cuarta edad es mucho más difícil, pero el tema de la vulnerabilidad es un tema muy complejo. El de la exclusión social como un rompimiento de los lazos que unen a la comunidad con algunos individuos, que es lo que vivimos constantemente, particularmente en América Latina, ¿no es cierto?, cuando vivimos colectivos que viven excluidos, grandes colectivos que viven excluidos del bienestar de una sociedad. Y por último, la teoría de capitales que nos habla de una débil, diría yo, no voy a decir acaparamiento, pero sí el tener capitales social, financiero, humano, ¿no es cierto?, en las personas. Dicho esto, no sé si hay hasta aquí alguna pregunta, ¿cómo va el chat, Javier? De momento están tranquilitos. Esta timidez es muy Ya. propia del comienzo. Tú tranquilo, que ahora... Espero que estén tranquilos, que no estén durmiendo, pero en fin. Bueno, entonces vamos a acercarnos y hacer este zoom a derechos, pero antes de eso, lo que les quería plantear es estas dos concepciones previas. Voy a hacerlo muy rápido, pero me parece que es tremendamente relevante. ¿Se acuerdan entonces? Perdonen, voy a volver atrás. Estamos en las definiciones. Vamos a hablar rápidamente de necesidades, de capacidades, y voy a caer mayormente en detalles en derechos, ¿ya? Necesidades humanas, el enfoque de necesidades humanas es, de alguna manera, en términos muy sintéticos, la pobreza expresa una insatisfacción de necesidades. Es el enfoque de pobreza preeminente, y la verdad es que es lo que más se ocupa en el mundo entero. Cuando ustedes hablan de pobreza, de cifras de pobreza, siempre el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, Naciones Unidas, está refiriendo a este tipo de mirada. ¿Cuáles serían estas necesidades insatisfechas? Las que ustedes ven también ahí en la pantalla: alimentación, educación, vivienda, salud, recreación, transporte, en fin. ¿Con qué dice relación esto? Dice relación fundamentalmente con algunas cuestiones materiales, como ustedes pueden ver ahí, y también algunas que son simbólicas o inmateriales, como la educación, ¿cierto? Pero fundamentalmente esta mirada está, o más bien se está planteando desde la teoría del consumo. Es decir, yo requiero, para poder satisfacer estas necesidades, consumir, ¿no es cierto?, alimentación,
digo consumir educación porque la educación muchas veces se paga, sobre todo la de calidad en nuestro continente, vivienda, salud, trabajo, etc. Entonces, de alguna manera, ¿cómo vamos a medir bajo esta óptica o esta mirada a la pobreza entendida como necesidad insatisfecha? Lo miramos y lo medimos por dinero. Por eso es que nosotros tenemos las cifras que tenemos, ¿no es cierto? Y ustedes están viendo en el gráfico, en la pantalla, las últimas cifras entregadas por CEPAL, en la cual lo que están haciendo es medir la pobreza por ingresos. ¿Cómo se hace esto? A través de la elaboración de ciertas canastas de satisfacción de necesidades básicas que incluyen alimentos, servicios, ¿no es cierto? Y otros bienes que son necesarios para vivir, como por ejemplo la vivienda, etcétera. Celulares últimamente, que es una cuestión clave para las personas, sobre todo las personas que tienen trabajos informales, y se mide la pobreza de esa manera. Entonces las cifras que ustedes están viendo en pantalla dicen relación a esta mirada de pobreza, es decir, a la no tenencia de ciertos bienes y la posibilidad de pagar ciertos servicios. Es una mirada específica de la pobreza, desde la teoría del consumo. Por eso entonces usamos este indicador sintético que se llama dinero. ¿Qué es lo que nos dicen las cifras que ustedes están viendo en pantalla? Que hoy día tenemos un 30,8% de los habitantes de América Latina en pobreza, ¿no es cierto? Lo que equivale, en este otro gráfico que ustedes están viendo, a 191 millones de personas. Aquí me equivoqué, puse 182, porque es la cifra corregida del año pasado. La CEPAL siempre saca un gráfico como que ustedes ven y después lo corrige. Que hayan 191 millones de personas con los 185 que habían el año pasado, en términos muy duros, estamos hablando de que hay más de 6 millones que cayeron en la pobreza medida por ingresos. El continente, antes de la crisis que estamos viviendo hoy día por esta pandemia, ya se estaba empobreciendo desde el punto de vista del poder adquisitivo que tienen las personas para consumir estos bienes básicos, particularmente la alimentación y los servicios, como ya dijimos, de educación y salud. Espero que hasta aquí se vaya entendiendo. No sé si hay alguna pregunta. Tú me vas contando, Javier. Yo te aviso, sí, si va habiendo preguntas, veo alguna pausita que puedas hacer y te aviso y te corto. Perfecto. ¿Ok? Sí, me puedes interrumpir cualquier minuto. Entonces, esta es la primera mirada. Hay dos aspectos que entrega esta mirada de pobreza, que es de necesidades, que la copié textual del último panorama social de CEPAL, porque me parece que precisamente en esa frase están presentes los dos grandes problemas. Dice, la persistencia de la desigualdad en sociedades sujetas a grandes incertidumbres. Hace un ratito, como si recuerdan, vimos que les entregué brevemente un concepto de vulnerabilidad. Eso es incertidumbre. Entonces, la pobreza que hoy día afecta a 191 millones de personas en el continente, y si nos volvemos al gráfico de atrás, 72 millones, que es el gráfico azul que ustedes ven a su mano derecha, 72 millones son extremadamente pobres. ¿Qué significa eso? Que no les alcanza ni siquiera para comer. La diferencia que hay entre 72 y 191 son pobres, ¿no es cierto?, pero no extremadamente pobres, que es decir, les alcanza para comer, pero no para satisfacer todas sus necesidades. ¿En qué condiciones se da esta pobreza? En esta lámina. Se da en una profunda cuadro panorámico de desigualdad, ¿no es cierto?, que está sujeto a grandes incertidumbres. Es decir, esta posibilidad constante de las personas que están o que han salido de la pobreza de caer nuevamente en ella. Esos son dos elementos centrales a tener en consideración bajo esta mirada. Tenemos una mirada de necesidades, pero hay dos grandes problemas mirados desde aquí. La desigualdad de ingresos y también la vulnerabilidad precisamente de esos ingresos producto de situaciones que se producen porque no tenemos una clase media muy protegida o una clase media consolidada. Tenemos más bien grandes cantidades de personas que viven una vulnerabilidad. Es nuestro gran problema desde esta mirada. En resumen, yo les diría que en América Latina hemos reducido la pobreza dura o crónica, la pobreza analfabeta, desnutrida, con elevados índices de mortalidad infantil y sin techo, ha disminuido con el tiempo a lo largo de los últimos 30 años más o menos. Pero tenemos una nueva pobreza que tenemos que aprender a mirar. Lamentablemente, y en esta presentación voy a citar constantemente la situación que estamos viviendo, creo que algunas de las cuestiones que habíamos dejado atrás, lo más seguro es que volvamos a vivirla, particularmente con lo que dice relación con la seguridad alimentaria y otras cuestiones como el tema de mortalidad y problemas habitacionales.
Pero hasta aquí habíamos alcanzado antes de esta crisis una pobreza diferente. La gente está alfabetizada, lo que no significa que ellos puedan y entiendan lo que leen. Es decir, sabemos que la gente sabe leer y escribir, pero otra cosa muy distinta es la calidad de ese aprendizaje que no les entrega las herramientas suficientes para manejarse bien. Sin déficit calórico, por el contrario, sabemos que estamos malnutridos, por lo tanto tenemos graves problemas de obesidad, con mayor esperanza de vida, la que se distribuye muy desigualmente también, al igual que los ingresos, a veces con techo, que también tiene características de mucha desigualdad a nivel de las ciudades. Sabemos que los tugurios, ¿no es cierto?, los pueblos jóvenes en Perú, las callampas o las poblaciones, es decir, tenemos ciudades extremadamente segregadas. Tenemos una población afectada por grandes grados de vulnerabilidad, como ya se los he dicho varias veces, y estas brechas que muestran una desigualdad muy profunda. Cuando yo hablo de desigualdad, hablo de lo siguiente. Hablo de la acumulación inmerecida de desventajas en las mismas personas. Es decir, no se trata solo de una desigualdad de ingresos, sino que se trata de una acumulación de desventajas. Una mala vivienda, un mal barrio, un barrio con delincuencia, un mal transporte, una mala salud, una mala educación. Es decir, es un cúmulo o una acumulación de desventajas inmerecidas. Las personas que las sufren solamente por haber nacido en una circunstancia particular. Y aquellas que no las sufren, la mayoría de las veces, no las sufren por haber nacido, por la suerte de haber nacido en otro lugar. Esto a uno lo lleva a pensar, ¿no es cierto?, en una vieja teoría, ¿no es cierto?, que tenía el gran filósofo John Rawls, ¿no es cierto?, que es el velo el velo de la ignorancia. Él decía, para fijar políticas sociales tenemos que cubrir por un velo a quienes están al otro lado, de manera de entregarles todo aquello que requieran, sin saber yo si al otro lado está mi hijo, algún amigo o algún enemigo. Tengo que entregar, la sociedad tiene que entregar algunas cuestiones básicas para que efectivamente puedan salir de una situación de vulnerabilidad o de pobreza. Entonces, creo que lamentablemente en América Latina no tenemos eso y nos lleva a estos grados de vulnerabilidad y brechas que son tremendamente injustos. No tenemos tampoco, y por lo mismo que estoy explicando, sectores medios consolidados. No tenemos sociedades seguras. Aquí la clase media es una clase media tremendamente vulnerable. En el caso de Chile y en el caso de América Latina en su conjunto, cerca del 50% de la población, incluso un poco más, está en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, tenemos una clase media acomodada que es más bien segura, es decir, tiene que echar mano en una situación compleja, y la clase alta, que en realidad es muy pequeña, la acumulación de capital, particularmente financiero, ¿no es cierto?, gran población vulnerable. Escucho un ruido, a lo mejor hay alguna pregunta por ahí. No, creo que ha sido alguien que se ha dejado el micrófono abierto y le ha mandado un WhatsAppín. Perfecto, no hay problema. Sigo porque yo tengo un déficit atencional, así que cualquier ruido me distrae, pero no se preocupen, pueden seguir en eso. Bueno, Muy interesante. O sea, que tranquilo. si se fijan... Dale, dale. Dime, o sea, voy a tratar de hacer en 10 segundos. Estamos hablando de pobreza, les he dicho que hay 3 grandes conceptos de definición, acabo de ver el de necesidades, que nos dice que la pobreza es, ¿no es cierto?, es la insatisfacción de necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas desde la teoría del consumo? Aquellas que normalmente nosotros usamos también como satisfactores, la alimentación, el transporte, etcétera. Y entonces, con esa mirada, se utiliza una medición de pobreza que dice relación precisamente con el dinero, como una mirada sintética de lo mismo. Y ya sabemos que en América Latina, de acuerdo a la última cifra entregada por CEPAL, 191 millones de personas viven en esa situación, 72 millones en una situación en que ni siquiera son capaces de tener recursos financieros en dinero, ¿no es cierto?, para poder pagar su alimentación. Esa es una mirada. La segunda mirada a la cual le hablé tiene que ver con esto, porque hoy día todos sabemos que no podemos tener una mirada tan, diría yo, corta o más bien parcial de la pobreza. No dice relación solamente la pobreza con temas de dinero, dice relación con otras dimensiones, ¿no es cierto?, que la gente valora en sus niveles de desarrollo. Tan importantes como la educación, la salud. Ustedes pueden pensar en cuáles son aquellas cosas, ¿no es cierto?, que van más allá del dinero y que aun cuando yo tenga algunas necesidades básicas satisfechas por el dinero, no estoy en una situación, ¿no es cierto?, en la cual yo pueda decir, efectivamente, estoy fuera de la pobreza. Entonces, para hablar en concreto, nos estamos refiriendo a la teoría de las capacidades de Amartya Sen, en donde fundamentalmente en el caso de América Latina estamos hablando de una falta de oportunidades o oportunidades muy precarias.
Cuando hablo de oportunidades precarias me refiero a que los más pobres, el tipo de salud que tienen no es el mismo que tenemos aquellos que hemos tenido la suerte, ¿no es cierto?, de optar a un seguro privado, o las condiciones de salud, o las condiciones de trabajo, lo que ya planteé hace un rato atrás. Por eso CEN nos dice, la pobreza expresa una debilidad en el desarrollo de las capacidades humanas elementales para elegir la vida que se quiere vivir. Para CEN, la pobreza es falta de libertad. Finalmente, las personas no pueden llevar adelante el proyecto de vida que se han fijado porque no tienen precisamente desarrolladas esas capacidades básicas. Y para que esas capacidades se puedan desarrollar, se requieren oportunidades. Entonces, aquí ustedes tienen un resumen de lo que les estoy explicando. Lo importante es saber cuáles son estas capacidades, ¿no es cierto? Y cómo las vamos a poder desarrollar para tener realizaciones. Es aquello a lo cual CEN apunta para encontrarnos en un estado de bienestar o de desarrollo o de no pobreza, que las muestro a continuación, y ahí, como ustedes pueden ver, me interesa mucho que ojalá puedan no recordar evidentemente textualmente la lámina, sino que quedarse con el sentido más profundo. Vivir hasta el fin de una vida larga y saludable, aprender y entender, trabajar, crear, laborar, vincularse con otras personas y seres vivos, elegir la propia vida en el propio contexto. Esto es lo que se llama la capacidad de agencia, es decir, que yo realmente pueda elegir lo que quiero para mí, para los míos, en fin. Protegerse y evitar el dolor innecesario. Si ustedes se fijan, raro encontrarlo en un economista, premio Nobel, ¿no es cierto? Es más filosófico, esto es mucho más completo que hablar sobre tener dinero en el bolsillo para satisfacer ciertas necesidades que se satisfacen en el mercado. Esto es una cuestión mucho más amplia, mucho más, si ustedes quieren, existencial, y que pone en movimiento algunas categorías diferentes al tener, que tiene mucho que ver con el ser y fundamentalmente con el hacer en la sociedad. Cómo yo hago, ¿no es cierto? Cómo yo me sano, cómo yo aprendo, cómo yo trabajo, cómo yo me vinculo con otros, cómo elijo efectivamente, son haceres claves en la persona, cómo me protejo del dolor. Dicho esto, creo que lo más importante entonces es fijar cuáles son aquellas oportunidades básicas. Forma de medir esta concepción más amplia de pobreza. Aquí entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un esfuerzo enorme en América Latina por estar midiendo esto que llamamos pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional en realidad no es otra cosa que la medición de la pobreza por capacidades. Normalmente hablamos de pobreza multidimensional y no tenemos mucho cómo definirla. Es que en estricto rigor es eso, es una medición. Es una medición de esta concepción de pobreza que es distinta a la de necesidades. La línea de la pobreza, ¿no es cierto?, es una medición de la pobreza por necesidades. La pobreza multidimensional, a su vez, lo es de las capacidades. No sé si tienen alguna duda, por favor, ahí tienen el chat, pero creo que es re importante porque muchas veces dicen, no, es que queremos hablar de pobreza multidimensional y ya no más de pobreza por ingreso. Está bien, pero esas son las mediciones. Lo importante es entender cuál es la concepción que hay detrás. Bueno, en fin, esto es lo que ha hecho Colombia, lo que ha hecho Chile, ¿no es cierto?, México, Panamá, y si se fijan bien, casi todos tienen algunas cuestiones en común. Relación con la educación, el trabajo, la salud y algunas cuestiones básicas como las redes, ¿no es cierto?, de condiciones del hogar. Lo mismo pasa en Colombia. Son aquellas cuestiones que denominamos oportunidades. Si no tenemos educación, salud, trabajo, vivienda, etcétera, es muy difícil que realmente podamos desarrollar las capacidades. Y yo les dije hace un rato de que América Latina tenemos una falta de oportunidades, o también tenemos oportunidades de mala calidad. Entonces, aquí uno puede hacer el link entre la educación, la salud, el trabajo, ¿no es cierto?, y las condiciones que tienen que requerir para que efectivamente sean una buena oportunidad para las personas. De eso se trata. Entonces, bueno, aquí están los distintos... Este PowerPoint yo se lo mando a Javier para que ustedes lo tengan y puedan utilizarlo, pueden usar mi correo para hacer las preguntas que quieran, en fin, diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, me toca caer ahora sí en derechos, ¿ya? Hemos visto lo que son las necesidades, las capacidades. ¿De qué hablamos cuando hablamos de que la pobreza es... ¿cuál es la definición de pobreza de los derechos? Creo que lo primero que tenemos que decir es que estamos hablando de un enfoque de derechos y estamos hablando de un enfoque de derechos humanos, ¿ya?
Y aquí voy a hablarles un par de cuestiones generales sobre los derechos humanos, pero primero les voy a dar la definición. La pobreza es una violación a los derechos humanos de las personas. Eso es la pobreza. ¿Qué derechos humanos? Lo vamos a ver ahora con un poco más de tensión. Estoy mirando la hora para que no se me pase y no sea tan aburrido y tan latero con Leo, esto. Dime. hay dos preguntas en el chat. Ya, como tengo la pantalla abierta ¿cómo se llama? Con la presentación, no la estoy viendo. Voy a tratar de... Sí, no, yo estoy, gracias Jacos, es que esto tampoco quiero que sea en mitad de una exposición, o sea, a lo mejor en un cambio específico yo doy la palabra e interrumpo. Pues ya, pero mira, ahora voy a entrar en derecho, así que ahora pueden venir las preguntas sin ningún problema. Perfecto, bueno, pues Leo. A ver, Camilo nos preguntaba, ¿existe algún país dentro de sus modelos de analizar el crecimiento de su sociedad que entienda la pobreza desde una perspectiva multidimensional? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, en este contexto, ¿cuál es la diferencia que haces entre la esclavitud moderna y la pobreza moderna? A ver, mira, no sé si Camilo hace las dos preguntas o son dos personas No, distintas. son personas distintas. Sedou Vale. es... sí. ¿Ya? Ok. A ver, contesto la primera, Camilo. Como ya viste, hay muchos países que han aplicado la medición de pobreza multidimensional, por lo tanto hoy día se toma en consideración una serie de oportunidades. Aquí en Chile lamentablemente se habla de carencia, yo hablaría más bien de oportunidades, ¿no es cierto?, como un concepto más amplio, y se están utilizando como una medición que nos muestra, ¿no es cierto?, de manera mucho más completa la situación de pobreza. ¿Dónde creo yo que está la trampa? La trampa es que no basta la medición. Lo importante es que efectivamente, cuando tú midas con pobreza multidimensional, las políticas sociales que lleves adelante tengan esa mirada. ¿Y cuál es la mirada habitual que tienen nuestras políticas en América Latina? La mirada de necesidades. Por eso que muchas veces tú te vas a encontrar con que las grandes soluciones a la pobreza, ¿cuáles son? Los bonos, los subsidios, ¿no es cierto? Plata, dinero, con esto lo resuelvo. Y en estricto rigor hemos dejado de lado una visión más profunda de poder entregar esas oportunidades de manera distinta. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Colombia, por ejemplo. No sé dónde estás, dónde eres tú, pero en el caso colombiano, lo pongo como un ejemplo. Colombia ha hecho un esfuerzo por ir haciendo un seguimiento de la pobreza multidimensional y que esa pobreza multidimensional se vea reflejada en sus políticas. Pero a la hora de la verdad, nos encontramos con que en general las soluciones que se tienen para resolver los problemas de pobreza vuelven a tener esta mirada solo de las necesidades y la entrega entonces de recursos materiales específicos. Claramente estamos frente a una cuestión que va a ser muy difícil de instalar. Al menos ya tenemos esas mediciones y creo que tenemos que entender, esto me encanta decirlo, es parte de aquello que nosotros tenemos que disputar. Desde ese punto de vista ocupa una concepción que me gusta mucho del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo político es todo aquello que es de discusión y que está sujeto, ¿no es cierto?, a un acuerdo de la sociedad. La política, como una actividad específica, es lo que hacen los políticos que van al Parlamento o están en el gobierno. Lo político es lo que nos corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, aquí tenemos un tema político, un tema que nos corresponde a todos definir. Y ahí es donde también tenemos que dar la pelea para que efectivamente, por lo menos así lo entiendo yo, así lo creo, así lo pienso, así lo siento, la pobreza multidimensional tiene que dejar de ser solo una medición y pasar a ser un eje central a la hora de definir las políticas públicas. Respecto a la pobreza moderna y a la esclavitud moderna, se me viene a la cabeza una respuesta sencilla y que creo que a lo mejor sintetiza también mi pensamiento respecto a esto. Hace mucho rato que, y esto es propio de sociedades que tienen estos procesos de exclusión social y de una modernización muy rápida, ya no se habla de clases sociales. Ya no existe la clase trabajadora. Siempre ha sido complejo definir la clase media en cualquier país. Cuáles son aquellos aspectos que corresponden, en fin, la que es más vulnerable, la que no, y la clase alta o la clase acomodada, como ustedes quieran llamarla. Yo creo que esta concepción marxista de las clases del siglo XVIII, XIX, ¿no es cierto?, quedan hoy día un poco obsoletas y nos encontramos frente a una palabra que a mí me gusta mucho usar porque creo que es muy clara. El precariado. El precariado habla de aquellas personas que viven precariamente y que tienen trabajos precarios, salud precaria, etcétera, etcétera.
más que proletariado, que ustedes saben que el concepto viene de que aquellas personas que solo tienen sus hijos. Hoy día sabemos que las tasas de natalidad, producto de la misma situación que vivimos como sociedades marcadas por un neoliberalismo, la gente no tiene muchos hijos. Por lo tanto, prefiero hablar del precariado como una nueva clase en que hay jóvenes, mujeres, tercera edad, en fin, aquellos que nos salvamos parece que somos hombres blancos, ¿no es cierto?, que hemos tenido la suerte de poder acceder a una buena educación. Pero en general, la precariedad, este llamado precariado, ¿no es cierto?, que ocupan algunos autores, creo yo que define esta, como tú has dicho, no sé tu nombre, esclavitud, que tiene mucho que ver con esta pobreza moderna. No sé si eso satisface las preguntas que se han hecho. Muchas gracias, Leo. Yo creo que clarísimo. Si no fuera así, me indican por el chat. Pero vamos, creo que ha quedado muy Perfecto. Entonces, vuelvo y ahora me centro al tema de los derechos humanos y la pobreza. De eso vamos a hablar, ¿ya? Pero tengo que entregarles ciertos conceptos básicos que me parece que son fundamentales a la hora de hablar de derechos humanos. Vuelvo al concepto. Vimos necesidades, capacidades como un marco general. Hoy día, entonces, vamos a hablar de, fundamentalmente, la pobreza como una violación de derechos humanos. ¿Dónde está la importancia de los derechos humanos? En que todos en la cabeza y también en el corazón la esperanza de que efectivamente ciertos derechos puedan ser garantizados, ¿ah? Que efectivamente logremos mayores grados de libertad e igualdad. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno tiene problemas con su pareja, lo primero que aparece es, no, tú no tienes derecho a tratarme así. El derecho siempre aparece como algo fundamental cuando hay un grado de conflicto o hay grados de una desigualdad muy profunda. ¿De qué desigualdad estamos hablando? De una desigualdad, y me tomo las palabras de Amartya Sen, de haceres. Una desigualdad de estudiar, de sanarse, de trabajar, de aquellas cosas que vemos en capacidades que ahora las vamos a ver y les decía que las mantuvieran en la cabeza porque tienen mucho que ver con la concepción también de derechos, ¿ya? Los derechos humanos son consecuencias de luchas sociales. Los derechos humanos nunca han sido un regalo. Lamentablemente, los derechos humanos se han ido instalando en base a ciertas generaciones de derechos que lo vamos a ver rápidamente como una cuestión general. Sin lugar a dudas, si quieren mayores antecedentes, les puedo mandar literatura. Este es un PowerPoint que me preparé para ustedes, pero claramente cuando tengo que hablar de estas cosas a veces son un poco más largos. Los derechos humanos no solamente son una aspiración, son también cuestiones que se van colocando en las constituciones, en las leyes, en fin, en los reglamentos para que rijan. Cuando eso sucede, hablamos de derechos fundamentales. Y los presentamos siempre como generaciones de derechos, a pesar de que, quiero aclarar de inmediato, cuando uno habla de generación de derechos, para que no nos confundamos, no quiere decir que algunos sean más importantes que otros, o que unos están sobre otros. Los derechos humanos están todos interrelacionados, como vamos a ver de inmediato. ¿Qué son los derechos humanos? Ahí tienen una definición, ¿no es cierto?, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, etc. Lo hago corto por el tiempo, pero lo que les quiero mencionar, y ya dado que lo tienen ahí en la pantalla en un recuadro, me parece que es tremendamente relevante decirles que los derechos humanos nacieron recién ayer. La verdad es que cuando uno analiza la historia de la humanidad, se encuentra que quienes tenían derechos en la antigua Roma eran los ciudadanos romanos. Los esclavos no tenían derechos. Cuando uno se va a la Carta Magna, ¿no es cierto?, que es vista como el primer atisbo, ¿no es cierto?, de esto en el año 1115, quienes tenían derechos eran los señores feudales con el rey, no los labriegos ni la gente de después, 400, 500 años después, naciente burguesía. Es decir, siempre tenían derecho los eclesiásticos, ¿no es cierto?, respecto a la iglesia. Tenías que tener tierra, en fin, tenías que tener ciertas condiciones. En los derechos humanos no. Basta con que yo sea un ser humano, así de simple, para tener estos derechos. Y da lo mismo si soy la persona más importante del país o la persona con mayores calamidades en el país. Tenemos derechos por igual. Ahí está el gran aporte de los derechos humanos a la humanidad. Entonces, como ya les dije, tienen dos partes. Por un lado es un fundamento ético. Me encanta decir es como lo mejor de lo nuestro. Una pretensión moral, queremos llegar hacia allá, es como una cierta utopía, ¿no es cierto? Pero por otro lado, a medida que va avanzando el tiempo, tenemos también un vaciado. En el ordenamiento jurídico concreto de los países se colocan las constituciones, en las leyes, etc. El gran problema está en cómo hacemos para que ese vaciado no quede en poesía y se convierta derechamente en prosa. Es decir,
que sea algo que se aplique y no solamente algo que esté muy bonito en una constitución. Eso es muy importante, tiene que ser así. En el caso de Chile, por ejemplo, hoy día estamos viviendo un proceso que a lo mejor culmina con una nueva constitución en donde hay que establecer los derechos en una constitución de manera razonable. Hoy día, por ejemplo, tenemos libertad de escoger si queremos un servicio de salud público o privada, pero nadie nos garantiza, adelanto ya algo de materia, que al derecho a la salud se va a respetar. Por eso que es tan importante que esté en la Constitución, pero no es lo único, esa es la poesía. En la Constitución siempre están colocados de manera abstracta. Yo requiero después bajar eso, y lo vamos a ver de inmediato. Aquí ustedes pueden ver un resumen que traté de hacer entonces, porque si yo digo que la pobreza es una violación a ciertos derechos humanos, tengo que saber de qué derechos humanos estoy hablando. Y claramente empiezo a hablar de los derechos sociales, de los derechos de la vivienda, los derechos de la salud, los derechos al trabajo, en el trabajo, ¿no es cierto? Muchas veces también, lamentablemente, el derecho a la alimentación está dentro del derecho a la salud, el derecho al agua también, por si ustedes quieren ser precisos en eso, pero también muchas veces podemos estar violando el derecho a la vida. Entonces, yo voy a tratar rápidamente, Javier, que yo tenemos hasta las 4:15, creo yo. Sí, más o menos libre, pero sí, 4:15. Sí, voy a tratar de hacerlo. Yo sé que esto puede ser un poco más árido, pero me parece que es importante para que una vez más no quede este enfoque de derechos como una mera cuestión aspiracional o de buenas intenciones, o si me permiten, retórica. Porque lamentablemente nuestras sociedades latinoamericanas viven mucho de esta retórica de los derechos. No, es que los derechos aquí, no. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un enfoque de derecho? Rápidamente, ¿por qué surgen los derechos? Precisamente por estas desigualdades que yo les decía, estas acumulaciones de desventajas inmerecidas de hacer. Tú puedes hacer algo, te puedes sanar, te puedes educar, puedes trabajar. Como yo me sano, como yo me educo, como yo trabajo, hay grandes desigualdades, ¿ya? En la cual hay ventajas en un lado y desventajas en otra. Entonces, los derechos humanos tienen mucho que ver con esto, ¿ya? Los derechos humanos son acuerdos de convivencia. Les hago un hincapié. Siempre se dice, oye, pero siempre hablan de los derechos humanos y nunca de los deberes. Sí, efectivamente, lo que existe es una carta, ¿no es cierto?, una Declaración Universal de Derechos Humanos, después vienen los pactos, muchos pactos y muchas convenciones, pero claro, efectivamente los deberes se entienden que son parte también de la convivencia, y ustedes encuentran a nivel de América Latina, en la Carta de la OEA, algunos deberes. Por supuesto, si yo les pongo un caso típico, el derecho a voto, ¿es solo un derecho o también debería ser una obligación? En sociedades tan disgregadas como las nuestras, donde la política está tan desprestigiada, en estricto rigor, nosotros debiéramos hacer, y donde además también hay una desigualdad en el voto, los que más votan son los más ricos, eso está probado en todos los estudios, ¿no es cierto? Cuando ustedes lo miran por comunas o por lugares específicos, incluso aquello está mal de alguna manera planteado. Entonces creo que el tema del derecho al voto también, a mi juicio, por lo menos para mí, es una obligación con la sociedad. Pero va muy de la mano el derecho con el deber, ¿ok? Después podemos entrar en esto, como les digo, estamos un poco cortos de tiempo. Muy rápidamente recordarles cosas que yo creo que ustedes saben. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, ¿no es cierto?, que hablan, me encanta decirlo así, de la libertad. Son aquellos que nos permiten, ¿no es cierto?, derechos a la libertad. ¿Dónde surgen? En la Revolución Francesa, en lo que los americanos llaman, los norteamericanos, la Revolución Americana, que no tengo tiempo para explicarles por qué tienen algo de razón en decir que es una revolución y no una guerra de independencia de Inglaterra como fueron las nuestras. Y tiene que ver fundamentalmente con el poder que ellos le entregan al pueblo. Fíjense ustedes que en su concepción ellos nunca le entregaron al Estado, por ejemplo, la definición de las sentencias judiciales cuando hay delito. Eso lo hace la gente, un jurado elegido por la propia gente. En fin, lo que les quiero decir con esto es que estos derechos, como ustedes pueden ver ahí, lo pueden ver con más detalle, ¿no es cierto?, surgen en la Revolución Francesa, en esta llamada independencia de Estados Unidos, o revolución, y lo que fijan son las bases de lo que conocemos hoy día como nuestras democracias liberales. Hay una segunda generación que tiene que ver con la igualdad. Y aquí vuelvo a citar a John Rawls, ¿no es cierto?, que decía una cuestión que parece que es tremendamente relevante respecto a esto al velo de la ignorancia. Si la libertad no es ejercida por todos y todas, no es libertad. Por lo tanto, la libertad también tiene que ser igualitaria. Y la libertad y la igualdad siempre han estado como en una tensión en la humanidad.
En la Guerra Fría era los países libres, llamados libres, Estados Unidos y las potencias de Occidente, por la libertad. En los países de la órbita soviética, por la igualdad. Perdón, libertad e igualdad van absolutamente de la mano, como son uno también los derechos humanos, los de libertad y los de igualdad. Respecto a la igualdad, entonces, tenemos, ¿no es cierto?, una serie de elementos que ustedes ven ahí, y la idea es precisamente que las personas tengan aquellos elementos que les permiten vivir razonablemente, que les permiten estos haceres. ¿Dónde está? A veces se olvida. Los orígenes están fundamentalmente en la Revolución Francesa, perdón, en la Revolución Rusa, en el año 1917, donde las sociedades occidentales dicen, miércoles, aquí realmente está produciéndose un fenómeno muy grave en que se está poniendo en duda estas democracias liberales, tenemos que entregar ciertos derechos, y ahí se empieza a armar lo que después se transforma en el llamado estado de bienestar, que de alguna manera es la respuesta socialdemócrata, si ustedes quieren, a la Revolución Rusa. Pero también hay una revolución que siempre se nos olvida, que es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tiene una fuerte influencia en lo que van a ser los derechos económicos, sociales y culturales. Hay una tercera, no generación, sino que una tercera forma de mirar o derechos que dice relación con los derechos de los sujetos. ¿De qué se trata? Se trata de aquellos grupos colectivos que constantemente han sufrido discriminación en la historia de la humanidad. Entonces, si ustedes leen ahí, a partir del 79 para adelante comenzamos, ¿no es cierto?, con la Convención de los Derechos de la Mujer, la Convención de la Infancia, de los Derechos de los Niños, trabajadores migratorios y sus familias, de las personas con discapacidad, de los pueblos indígenas. Ya no es la humanidad en su conjunto, sino que se coloca un foco en aquellos sujetos que han vivido históricamente esta desprotección y desigualdad. Y por último se habla de una tercera generación, lo pongo ahí en signo de interrogación, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que efectivamente, ¿no es cierto?, existen, pero todavía no tienen de alguna manera una exigibilidad a los estados. ¿Ah? El derecho a la paz, al medio ambiente sano, a la libre determinación. Ustedes ven todo lo que cuesta poder fijar normas que nos regulen en estas materias. Dicho toda esta cuestión como algo muy general, decirles algo que me parece que ya lo he dicho 2 veces y lo voy a repetir porque me parece que es muy importante. Los derechos humanos deben entenderse siempre como universales para todos, no discriminatorios, indivisibles, interdependientes e interrelacionados. Esto ya está en una convención del año 93 de Viena, qué sé yo, pero me parece a mí que es tremendamente importante entender que cuando yo puedo, por ejemplo, estar violando el derecho a la salud, estoy también violando el derecho a la vida. Los derechos son interdependientes, yo no los puedo separar. Y si ustedes se fijan, este mismo concepto y esta misma lógica y principio es la que se aplica hoy día a los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible se entienden que son interdependientes e indivisibles, precisamente en esta lógica de derechos humanos. Por eso que es tan importante, ya no existe esta distinción, no, mire, yo me voy a preocupar de los derechos civiles y políticos porque son más baratos, me producen menos dificultad, porque yo tengo que, Estado, dejar de detener a las personas, que la gente se mueva. Pero cuando tengo que meterme en los derechos sociales, económicos, tengo que meterme la mano al bolsillo. Los derechos humanos son todos interdependientes, no los puedo separar. Me parece que esta cuestión es tremendamente relevante. Les pongo aquí un par de ejemplos. Lo mismo pasa si a mí no se me respetó mi derecho a la educación, no pude educarme, no sé leer y escribir, quiero ser elegido diputado o senador y resulta que me piden que sepa leer y escribir. ¿Se fijan o no? Uno puede dar muchos ejemplos. Lo mismo pasa con el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Hay gente que no tiene vivienda y hay gente que especula con una propiedad con inmuebles o bienes que existen en las ciudades. ¿Cómo no van a estar interrelacionados? Tenemos que hacernos cargo precisamente de esas situaciones. Entonces, eso es muy someramente, en términos muy generales, respecto a derechos humanos. Hago una pequeña pausa, por si tienen alguna duda respecto a esto, para entrar ya de lleno a lo que son los derechos humanos y las políticas sociales de pobreza. Mira, hay 2 reflexiones. Una sí que está más ligada a los derechos humanos de los que estás hablando ahora mismo, y luego otra reflexión de 2 voluntarios en Bolivia, que la voy a dejar un poco para el final, que creo que es muy interesante. La relacionada con los derechos humanos la plantea Alejandra y dice: quisiera preguntar cómo se han incorporado los grupos étnicos que se reconocen con una cultura propia ancestral y con una cosmovisión propia en un enfoque de capacidades o en uno de derechos. En Chile se discute sobre esto, como con los mapuches, por ejemplo. Sí, voy a contestar eso ahora un poquito más adelante en términos generales, decir que
Venía en las láminas, ya la van a ver, que habla, ¿no es cierto?, de los pueblos tribales y pueblos originarios. Hay un concepto que voy a tocar más adelante, a pesar de que nos queda poquito tiempo, que es un principio básico de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ser, o tienen que respetar el principio de la adaptabilidad. La adaptabilidad es absolutamente clave. Pero me encantaría abrir una discusión, porque esta es una discusión precisamente muy rica. La característica de los derechos humanos en una sociedad democrática es que siempre se están discutiendo, porque son acuerdos sociales. Y como acuerdos sociales, por ejemplo, hoy día no tenemos acuerdo si el tema del aborto está dentro de los derechos humanos de las mujeres. Por eso que no está contemplado. Tampoco tenemos acuerdo de lo contrario, de que la vida del ser humano comienza desde su concepción o desde una semana o 2 semanas, de manera tal de que también tiene derechos. Tampoco tenemos acuerdo al final de la vida de las personas. Entonces hoy día estamos discutiendo qué significa morir dignamente, ¿no es cierto? Es una discusión abierta. Otro elemento que también me gusta poner como ejemplo es el derecho a los animales. ¿Pueden los animales participar de algunas características de los derechos humanos? Yo estoy convencido de que sí, pero no tengo tiempo para explicarlo. Me encantaría que después, si tenemos algún minuto, hacemos un chat de discusión para ver estos temas. Digo todo esto porque la cultura es un elemento central a respetar en los derechos humanos, pero el límite de esa cultura está dada por los propios derechos humanos. Pongo un ejemplo un poquito fuerte, pero me parece que es tremendamente relevante. En algunas culturas se permite la ablación de las mujeres, es decir, la mutilación o la castración. Esto se sigue ocupando en muchas partes del mundo. ¿Qué prima? ¿La cultura ancestral de algún pueblo por castrar a las mujeres o prima el derecho a la integridad física y la vida y la salud de esas mujeres? Yo creo, para mí, y aquí creo que es una cuestión abierta, ¿no es cierto?, pero el límite de la cultura está en los derechos humanos. Yo creo que es lo más alto que hemos encontrado como humanidad respecto a un consenso de aquellas cuestiones que son básicas para todos. Por lo tanto, para mí, una cultura que permite la castración, ¿no es cierto?, de mujeres, ¿no es cierto?, no está acorde con una doctrina de derechos humanos. Tampoco está acorde a una doctrina con derechos humanos aquella que no respeta la cultura ancestral, la cultura propia de los pueblos. Tiene que haber adaptabilidad, fundamentalmente. Les coloco otra tesitura que me parece que es muy interesante. Los invito y las invito a que revisen y busquen en Google algo que casi nadie sabe. Existe una Declaración de Derechos Humanos del Islam. La Declaración del Cairo, que se dedica precisamente a los derechos humanos con una mirada musulmana, ustedes pueden verla y van a encontrar que tiene diferencias con la nuestra. ¿Por qué la hicieron? Básicamente porque consideraron que la nuestra, que ellos también han firmado, por cierto, es más occidental. Yo creo que los derechos humanos han ido avanzando mucho en materia de doctrina y en materia de prácticas. Particularmente hoy día tenemos observadores del Alto Comisionado para el tema, por ejemplo, respecto al tema de pueblos originarios, que van en esa línea. En el caso del Islam, me parece interesante que lo busquen porque se van a dar cuenta de que ahí los derechos humanos están sujetos primero a la voluntad de la divinidad de Alá. Por lo tanto, se los digo en el sentido de que no terminamos de ponernos de acuerdo, ¿ya? Y eso no es malo, porque creo que los derechos humanos como una construcción social es algo que siempre está en discusión. Paso ahora a contestar esto que preguntaban, ¿no es cierto?, respecto al tema no voy a hablar específicamente de la cultura, pero quiero explicarles un par de cuestiones respecto a de qué hablamos cuando hablamos de políticas sociales o de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. No hablamos de cualquier política, de eso quiero hacerme cargo. Medio segundo, Leonardo, discúlpame por no hacerte preguntas que no tengan que ver. Bueno, Camilo planteaba precisamente el tema de la cliterodectomía, con lo que sin haber leído la pregunta yo creo que ya se ha dado por contestado. Luego también Ender, el voluntario de Bolivia, nos preguntaba cómo el Estado le garantiza los derechos básicos a un sujeto en un contexto pobre. Lo dejo ahí como reflexión, que a lo mejor puedes hablar de ello un poco más tarde. Y José Marcelo también nos decía, ¿el derecho a la vida se pierde en los países que tienen pena capital o eso es relativo? Bueno, has hablado también un poco de ello, pero ahí te las dejo. Sí, las contesto de inmediato, pues se van a olvidar. Como tenemos un tiempo limitado, esto es tremendamente rico y podríamos armar una conversación más que un monólogo como el que estamos teniendo, ¿no es cierto?, sobre este tema. Porque además la interacción aquí es fundamental. Si el tema de derechos humanos
es un tema político en el sentido que lo explicaba, aquellos de construcción común. Sí, por eso que yo les pido disculpas en esta desventaja que tenemos, pero bueno, así estamos. Les contesto de inmediato. Una característica de los derechos sociales, económicos sociales, respecto al tema de país pobre, dice lo siguiente: no es lo mismo los derechos humanos a la salud, a la vivienda, a lo que ustedes quieran, en un país muy pobre, a un país rico en Europa. Son diferentes. ¿Cuál es el principio que rige a los derechos humanos sociales en este caso? El principio es que los países tienen que entregar el máximo de los recursos disponibles. El máximo de los recursos disponibles. Si no existe recursos disponibles, tienen la obligación de pedirlos a nivel internacional. Entonces, yo no puedo decir que está satisfecho el derecho a la educación en Alemania si es que ellos no cubren, por lo menos, con el nivel de riqueza que tienen, la educación básica, la educación secundaria y me atrevería a decir derechamente la educación terciaria. Pero yo no le puedo pedir lo mismo a un país como Haití, por ejemplo, donde el derecho humano a la educación tiene que ser, y como está en el principio, progresivo, nunca regresivo. Entonces tiene que ser con el máximo de los recursos disponibles. Siempre tiene que ser progresivo. Entonces, ¿a qué se va a comprometer en el caso del derecho a la educación, en el caso haitiano? Pues bien, a la educación primaria, estoy poniendo un ejemplo, o a 4 años, pero tiene que existir aquellos elementos que permitan garantizar ese derecho que tiene que ir en constante crecimiento, ¿ya? Esa es la progresividad. Pero insisto, hay un principio clave en todo esto, en los derechos sociales, que es la colocación de los máximos recursos disponibles. Y esto que estoy diciendo no es poesía, porque muchos ministerios de Hacienda en nuestro continente colocan de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias. Eso es todo lo contrario de lo que estoy tratando de transmitir. Y es todo lo contrario a una doctrina de derechos humanos, ¿ya? Y lo complejo de esto, si me permiten una palabra poco feliz, lo jodido de esto es que esto se hace en países con gobiernos de izquierda, de derecha, que se dice, muchos de ellos, ¿no es cierto?, respetar los derechos humanos. Entonces, me parece que ahí hay un tema que ustedes están planteando que es tremendamente interesante. No sé cómo va eso, Javier. Va perfecto. Ya digo que hay una que la dejo ahí en el horno para cuando acabemos, como también para iniciar el debate y la conversación. Pero vamos, creo que Perfecto. las preguntas. Vale, entonces voy a entrar a qué significa esto del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. No es otra cosa que respetar los derechos humanos. Yo puedo tener políticas de educación, políticas de salud, como la chilena, por ejemplo, en que el 20% que tenemos mayor recursos tenemos un seguro privado. Perdona, pero es que si la idea es que todos nos sanemos, no se están respetando los derechos humanos. El sentido de la política es promover, respetar, proteger y satisfacer. Esos 4 verbos que ustedes ven en pantalla son precisamente los verbos rectores de los derechos humanos, ¿ya? Voy a promover ¿cómo? Voy a promover enseñando con educación de lo que significa derechos humanos. Voy a respetar, particularmente cuando el Estado no toma detenidos a ciertas personas, ¿no es cierto?, sin órdenes judiciales, manteniendo, ¿no es cierto?, un Estado de Derecho. Voy a proteger cuando precisamente se produzcan estas violaciones y hayan sanciones graves, ¿no es cierto?, a las personas que violan esos derechos humanos. Y por último, voy a satisfacer, que es el verbo más complejo de todos, porque es que significa más recursos. ¿Cómo voy a satisfacer el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera? La pregunta que me hacía el compañero de Bolivia, entiendo, ¿no?, sobre el tema de países pobres. Bueno, esto es progresivo, los máximos recursos disponibles. Sigo. ¿Cuál ha sido nuestro gran problema como América Latina? Y digo particularmente como América Latina, que las políticas sociales se han hecho al margen de esto. Esto es muy distinto a lo que sucede, por ejemplo, en el caso europeo, donde las políticas sociales están basadas en aquello que la Constitución establece y está basada precisamente en este establecimiento de derechos. Nosotros no. Nosotros tenemos derechos constitucionalmente muy débiles, ¿no es cierto? Y hay una cuestión fundamentalmente retórica. No, mira, sí, tenemos todos derechos, pero al final es como, bueno, pero ¿cómo? ¿Derecho a qué tengo? Si tú me dices, no, mira, vas a tener derecho a un beneficio si cumples tales y cuales condiciones, pero hasta que alcances los recursos. Eso sí no es un derecho. Explícame qué es un derecho, ¿no es cierto? Entonces, las políticas sociales no se han hecho dentro de este margen, y yo creo que una forma de mejorar nuestra situación en América Latina sería precisamente meternos en lo que llamamos los estándares de los derechos, ¿ya? Que es algo que voy a tratar de explicar.
Fíjense ustedes que en esta lámina, que tiene mucha letra, de alguna manera la propuesta que hacemos desde muchos sectores de la doctrina respecto al tema de los derechos humanos es que las políticas sociales de nuestros países estén basadas precisamente en la doctrina de los derechos humanos. ¿Qué vamos a utilizar para aquello? ¿Poesía? No, algo tremendamente concreto. Aquello que los estados se han obligado cuando han firmado convenciones y pactos. Ustedes pueden leer a mano derecha arriba, en letra verde, proponemos introducir el esquema conceptual que emana del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las observaciones generales, eso significa OOGG, del Comité de DESC, de Derecho Económico, Social y Cultural. Es decir, aquí no solo hay un pacto, hay un trabajo enorme que ha hecho Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, respecto a observaciones, es decir, es lo que se denomina la jurisprudencia de los derechos humanos. ¿En qué consiste el derecho a la salud? Pues ahí ustedes lo van viendo. ¿En qué consiste el derecho a la educación? A esto otro. Se va dando un contenido más concreto y ya no solo poesía, lo vamos convirtiendo efectivamente en prosa, aquello que significa el derecho del cual estamos hablando. Fíjense ustedes que ya lo primero que nos dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es, mira, son acuerdos de convivencia que buscan ¿qué cosa? Que la gente tenga experiencias comunes. Me da lo mismo si te fuiste a sanar en una clínica privada espectacular o en el hospital más lejano, pero tienes que tener una experiencia común ¿de qué? De una vida larga y saludable. Estudia en un colegio público o privado, pero tienes que tener una educación continua de calidad, un hábitat digno e integrado, derecho a la vivienda, más y mejores oportunidades laborales, derecho al trabajo, en fin, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hasta aquí ustedes me van a decir, claro, ahí está la poesía fantástica. ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo lo operacionalizamos? Que es una palabra que no existe en el castellano, pero bueno, todos la entendemos. Primero, tenemos que resguardar ese derecho en una constitución. Segundo, para que sea derecho tengo que poder exigirlo, es decir, tengo que tener una acción. El Estado me tiene que entregar a mí una acción concreta donde reclamar. Adelanto algo. Lo más difícil es que nosotros tengamos plata, dinero, para llevar a una comunidad pobre a reclamarle a los tribunales. Tienen que existir, ojalá, en el camino muchos mecanismos administrativos donde la gente pueda reclamar, porque eso es mucho más barato y es mucho más práctico. Tenemos que definir mínimos y máximos. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, y aquí trato de volver a contestar y agradezco la pregunta sobre cómo lo hace un país pobre, tenemos que establecer el mínimo del derecho. El mínimo no es como piensan algunos economistas, así como lo más rasca, lo más poquito que yo puedo entregar, sino que dice relación con la esencia misma del derecho. ¿Ya? Y ahora vamos a ver enseguida de qué se trata eso. Tenemos que responder a algunos estándares específicos. Y por último, estos que ya les mencioné, mecanismos que garanticen esto. Y para eso tenemos, como ustedes ven a mano derecha, después lo leen con calma, de dónde sacar material suficiente para poder hacerlo en todos nuestros países. Los pactos de derechos, las observaciones generales, las relatorías, etc. Paro aquí, pregunto, ¿cómo vamos? ¿Algo que añadir? ¿Alguna preguntita que tengan? ¿O seguimos? ¿Se las guardan para el momento del debate y conversatorio? Bueno, hagamos eso, Leonardo, si quieres. Ya, vamos. Mira, estoy pasado en la hora y lo que viene ahora, a mi juicio, es el núcleo central para poder entender realmente en qué consisten las políticas públicas con enfoque de derechos y por qué la pobreza es una violación a los derechos humanos. Nosotros tenemos que entender, y esto ya el número, si se fijan aquí, coloqué resumidamente, ven cada rectángulo 1, 2 hasta llegar a 6, el 1 y 2 ya lo tenemos claro, qué es lo que es el derecho en términos generales, no voy a aburrirlos con eso. ¿Qué es lo que es un derecho fundamental? No es otra cosa que un derecho humano, puesto en nuestra Constitución. El 3. Aquí, en el 3 y el 4, está la esencia de poder entender el tema de derechos humanos y políticas sociales. Todo derecho tiene asociado un mínimo esencial, que si no se respeta, no estamos en presencia de un derecho. Un mínimo que puedo reclamar, porque si no, ¿de qué estoy hablando? Entonces, no es lo mismo tener una política de educación o de salud con enfoque de derechos humanos y sin enfoque de derechos humanos. Yo tengo que tener, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, en el segundo párrafo dice, los mínimos son la consecuencia lógica de la expresión derechos. Siendo derecho, debe dar lugar a un derecho mínimo absoluto, en ausencia del cual se debe considerar que el Estado viola sus obligaciones. Es distinto el caso alemán del caso de Haití, como puse, ¿no es cierto? Pero el derecho a la salud o el derecho a la educación tiene que existir en esos dos países, si es que queremos hacerlo así, ¿no es cierto? Y si va a existir, vamos a ver de qué se trata. Entonces, en la lámina siguiente, de alguna manera,
les hago el ejercicio primero mental rápidamente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué consiste la educación? Ustedes me van a decir, mira, y lo podemos ver aquí en la lámina siguiente, la educación, y me parece espectacular, este es el informe de Delors. Delors es un señor que fue, ¿no es cierto?, presidente de la Unión Europea hace muchos años, después presidió esta comisión que se llama La educación esconde un tesoro, de la UNESCO, y ahí hacen una definición que ustedes pueden leer ahí en la letra roja. ¿Qué es la educación? Proceso mediante el cual se transmiten, adquieren, desarrollan, ensayan capacidades físicas, intelectuales, emocionales, conocimientos. Una cosa espectacular. Espectacular. Yo les pregunto a ustedes, desde ese punto de vista, ¿constantemente nos estamos educando cuando vamos al cine a ver una buena película? ¿Cuando leemos un buen libro? Claramente sí. Pero ¿en qué consiste el tema de la educación como derecho? Yo le puedo pedir a un Estado, señor, págueme mi doctorado, sabiendo que no hay plata ni siquiera para la educación secundaria, o págueme la entrada al cine porque yo sé que si voy al cine a ver buenas películas me voy a estar educando. ¿En qué consiste el mínimo? Y si ustedes se van abajo en la pantalla, van a decir, el mínimo consiste en el derecho a vivir ese proceso. Es decir, el mínimo social, y lo ven en azul, es que todos los miembros de una sociedad cuenten con la oportunidad o experiencia educativa. Yo siempre digo en chunga, a mí me encantaría que mis hijos hubieran tenido una institutriz británica. Lo encuentro elegante, lo encuentro fantástico. Pero la sociedad se tiene que poner de acuerdo, ¿no es cierto? Y lamentablemente yo no puedo escoger una institutriz británica. Entonces, y tampoco puedo tener, ¿no es cierto?, doctorados y postdoctorados pagados todo por el Estado cuando el Estado no logra cubrir, por ejemplo, la educación primaria. Entonces, ¿cuál es la experiencia? ¿En qué nos hemos puesto los seres humanos de acuerdo? En que lo vamos a hacer a través de una cosa que se llaman colegios o universidades. Entonces, la educación inicial, básica o primaria, media secundaria, superior y continua. El mínimo, yo tengo que establecer cuál va a ser el mínimo. El mínimo del derecho es que yo tenga la experiencia para poder hacer eso. No este máximo que ustedes ven arriba, porque no podemos hacerlo completo, pero el Estado me tiene que garantizar que entonces, que yo pueda vivir esa experiencia. ¿A través de qué? Y ahora caemos en el número 4, ahí tienen el ejemplo de salud, ¿no es cierto?, que después lo pueden ver, a través de satisfactores. Entonces, ¿qué es un satisfactor? Un medio concreto a través del cual yo voy a resolver algo. Y ahí vuelvo a ponerles el ejemplo. Me hubiera encantado tener una institutriz británica porque son muy elegantes, para mis hijos hombres que son todos unos brutos, ¿ya? Pero es que resulta que la sociedad se puso de acuerdo en que el medio a través del cual se va a ejercer ese derecho o esa experiencia educativa van a ser colegios, universidades, centros técnicos, jardines infantiles, o como se llamen en vuestros respectivos países. ¿Se entiende o no? Es decir, necesito, ¿no es cierto?, este mínimo que tiene que ver con la esencia, con la experiencia que está detrás de eso. Lo mismo pasa con la salud, la experiencia de sanarme, ¿ya? Entonces requiero un medio específico. ¿Pero basta con eso? No, no basta con eso porque yo puedo decir, oye, pero si los estados entregan escuelas, ya se pusieron de acuerdo en que van a hacer escuelas, y las escuelas no tienen vidrio, los profesores no van, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? Entonces tú me hablas de derecho. Entonces paso al quinto elemento que me parece que es central en todo esto, y si ustedes me preguntan, aquí ya voy cerrando, es el estándar. Resulta que Naciones Unidas, después de años de trabajo en la práctica, en lo concreto, no solo en lo teórico, ha establecido que las políticas tienen que tener ciertos elementos, ¿no es cierto?, que se tienen que tener presentes cuando se implementa una política social. Es la única forma de tener una política social con enfoque de derechos humanos. Si esto no está, no tiene enfoque de derechos humanos. Puesto de otra manera, es lo mismo tener una escuela sin vidrio, sin profesor, donde no se pasa la materia, a otra en la cual se respetan ciertas cuestiones. ¿Cuáles creen ustedes, antes de pasar a la lámina siguiente, que son aquellas cuestiones que son esenciales, ¿no es cierto?, como elementos distintivos para que sepamos si estamos en presencia o no de una política que tiene un enfoque de derechos humanos? Como ustedes pueden ver en esta lámina, decimos, mira, la experiencia mínima va a ser, la experiencia mínima, como ustedes pueden ver ahí, se ve la flecha, ¿no? ¿Sí? La experiencia mínima de tener una experiencia de educación inicial, básica, media, la voy a hacer a través de habilitación parental, sistema escolar, etc. Y aquí abajo ustedes pueden ver que dice aspectos que deben explicitarse, tienen que estar expresamente señalados.
y son los siguientes. Esto es un resumen, imagínense, de todo un trabajo de décadas que ha venido haciendo Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos. Primero, la accesibilidad. Yo tengo que decir quién tiene derecho a aquello. Tendrán derecho, si yo nunca fui al colegio, ¿tengo derecho a una educación parvularia? ¿Voy a ir a estudiar con niños de 4 o 5 años? No, pues. Puedo tener derecho a una educación de adulto. Pero la accesibilidad, el acceso a los niños de educación de párvulo será entre tal edad y tal edad. Tengo que fijarla. La durabilidad, ¿cuánto va a durar? En el caso de Haití, a lo mejor dura 4 años, pero tengo que asegurar esos 4 años. En el caso de Alemania, a lo mejor dura 14 o 18, tengo que asegurarlos. ¿Ya? La asequibilidad, que es una palabra tremendamente compleja, se refiere a lo siguiente: los derechos humanos protegen particularmente a la gente más débil. Por lo tanto, yo tengo que asegurar que todas las personas puedan efectivamente ejercer un derecho determinado. Tengo que protegerlas financieramente. ¿Esto es lo mismo que la focalización neoliberal de entregarle solo a los más pobres? No. Esto tiene que ver con acciones positivas para protegerlos. La calidad. Hay elementos de calidad que ustedes pueden ver en las observaciones generales respecto a la salud, a la alimentación, al agua, al trabajo, a la vivienda, el lugar donde tiene que emplazarse una vivienda, cuántos metros cuadrados, cómo debe ser, etcétera, etcétera, etcétera. La disponibilidad oportuna en salud, que es todo, que es un resultado más concreto que un largo proceso como la educación. Perdona, si no hay una disponibilidad oportuna de camas, y ahora lo estamos viviendo con esta pandemia, perdona, no me sirve, no es lo que nos ha pasado, ¿no es cierto?, en Chile, que tenemos asegurado la atención. Pero tú no puedes venir 4 años después, cuando el cáncer me consumió en 1 año. La exigibilidad, como les dije, un elemento central de cualquier política es que tiene que ser exigible. Si no es exigible, estamos mal. No estamos hablando de una política con enfoque de derechos humanos. Y por último, la participación de la gente. ¿En qué? En el diseño, en la implementación o en la evaluación. También hay que tener ciertos principios, y vuelvo sobre el tema cultural. Hay que tener principios de adaptabilidad. ¿Por qué? Culturales, territoriales, de género, por edad, en fin, las que ustedes consideren que tienen que estar. Se requiere adaptar la política. Yo no puedo tener políticas de educación iguales para un pueblo originario que para el resto de la población. Tienen que ser diferentes, tienen que adaptarse a la cultura, al territorio, al género, etc. Aceptabilidad. Si la gente no quiere una política, yo no se la puedo imponer cuando estoy hablando de una política con derechos humanos. El buen trato, la no discriminación, la transparencia. ¿Ya? Para que todo esto que suena poesía funcione, ustedes ven, ahora que estoy en la lámina siguiente de salud, que ven más o menos lo mismo, dice cómo se asegura la existencia de estos satisfactores. La única manera en que esto se puede asegurar es con garantías específicas. Y las garantías específicas es algo que no les voy a aburrir con los distintos autores, se refiere a cosas muy concretas, prácticas, que tienen que existir para que efectivamente se puedan garantizar los derechos humanos puestos en una política específica. Son 4 cuestiones. La garantía normativa, es decir, que esté en la Constitución, en la ley, en el reglamento respectivo. La garantía institucional, tiene que haber una institución que se haga cargo. La garantía financiera, necesariamente tiene que haber un presupuesto garantizado para que aquello ocurra. Y por último también una programática respecto a los programas específicos. Ahí tienen ustedes lo que nosotros hemos denominado tecnología de las garantías. No los puedo aburrir con esto, pero ahí tienen la definición de cada una de ellas. Yo sé que esto es un poco árido, pero a mí realmente lo que me preocupa mucho es que no sigamos hablando en poesía de los derechos humanos en las políticas sociales, sobre todo para superar la pobreza, sino que entendamos que cuando hablamos de que la pobreza es una violación de derechos humanos, entonces lo que tenemos que hacer es que las políticas sociales respondan a esos derechos humanos. Lo dejo hasta ahí. Extraordinario. Muchísimas gracias. Qué gusto siempre da asistir. Yo creo que ya es como la 4ª o 5ª vez que tengo la suerte de escucharte. Y eso, la pena es no tener toda la santa tarde para seguir escuchándote. Bueno, voy a abrir la palabra para quien quiera preguntar. Lo que sí que voy a hacer es 2 preguntas que teníamos en el tintero. Una era de José, que hablaba de si tal vez podría haber compatibilidad entre los derechos humanos y la organización democrática que tenemos en la actualidad. No, lo planteaba Daniela. José hacía de diputado. Y tenemos otra pregunta
de Ender, que decía, partiendo del hecho de que la pobreza está ligada a la falta de oportunidades y ciertas situaciones complejas en la sociedad, entonces los pobres son los contextos, no las personas. Las estrategias para mitigar la pobreza entonces deben estar direccionadas a brindar o mejorar escenarios y no soluciones paliativas. ¿Por qué la mayoría de los países optan por entregar subsidios y no en mejorar la educación pública, la salud, entre otros? ¿Esa es la pregunta que tenías tú para el final? Esa era así, porque justo ya habías pasado a hablar de derechos humanos y no quería cortar el, el hilo. Bueno, mira, agradezco la pregunta, pero no tengo una respuesta. A ver, tengo una respuesta, evidentemente que sí. Yo creo que en definitiva siempre nosotros nos vamos por lo más fácil. Lo más fácil es resolver el problema urgente, específico, ¿no es cierto? Toma, ahí está el dinero, y con el dinero, como este indicador sintético, como esta moneda de cambio, yo puedo comprar en el mercado algo que me resuelva el asunto. En esto voy a ser tremendamente claro. Yo no tengo ningún problema con el mercado, ninguno. Pero yo en el mercado tengo que comprar cosas que no constituyen necesidades fundamentales del ser humano. Porque cuando las necesidades fundamentales del ser humano, que son aquellas que necesitamos para vivir, yo necesariamente tengo que proteger eso. Yo tengo que proteger la educación, tengo que proteger la salud, tengo que proteger la alimentación, tengo que proteger, ¿no es cierto?, eh, la vivienda. Son cuestiones que son claras, la vida, la integridad física, en fin, etc. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que evidentemente lo que se ha instalado, pero de hace muchos años, ya décadas, es que resolvemos todo en el mercado. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que al mercado lo que es del mercado, y el Estado tiene que regular las materias que corresponden a aquello que tengo que proteger. ¿Cómo voy a proteger la educación? ¿Cómo protejo la salud? ¿Cómo protejo la vivienda? Pues bien, la protejo precisamente llevándolas a una categoría de derecho. ¿Qué significa esta protección? Que ese derecho va a tener estos mínimos, ¿no es cierto?, que son las esencias de poder yo vivir estas experiencias, y a la vez voy a tener que tener ciertos estándares de cómo deben darse y la posibilidad, ¿no es cierto?, de estos estándares exigirlos. Entonces, yo puedo exigir, volvemos a lo mismo, que no, mira, es que, por ejemplo, el vestuario es una cuestión básica, pero normalmente el vestuario, el mercado se preocupa de entregarnos a nosotros lo que necesitamos. En otras culturas puede ser que no sea así, pero en nuestra cultura occidental, pues bien, cómprate la ropa en una tienda de ropa. Yo no puedo ir a comprar educación, no puedo comprar salud, no puedo comprar pensiones. No sé si se entiende, es decir, yo necesito hacerme cargo de eso. Y como bien decía el compañero, sí, la verdad es que yo hasta aquí no me han escuchado hablar de los pobres. No he hablado de los pobres, he hablado de situaciones de pobreza, de contextos de desigualdad. Efectivamente, no son las personas las pobres. No es una categoría existencial el ser pobre. Una categoría puede ser que soy estudiante, que soy obrero, de que soy empleado, profesional, etc. Soy hombre, mujer, niño, viejo, pero no soy pobre. Aquí hay situaciones que me llevan a caer en esas situaciones en esas pobrezas o desigualdades que claramente son de contexto, sin lugar a dudas. ¿Por qué no lo hacen los estados? Porque evidentemente no solo es más barato, sino que es mucho más sencillo. La gran pregunta es, ¿a quién le corresponde señalar si esto debe hacerse así o no? Yo creo que nos corresponde a todos. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna preguntilla más por ahí? Tenemos todavía como casi 10 minutitos, así que no se corten y aprovechen que tenemos aquí a la eminencia. Yo tengo una pregunta. Adelante, Lea. Primero, gracias, Leo. Fue hipnotizante tu charla. Te he escuchado muchas veces, pero nunca con esta temática acerca de los derechos tan puntualmente. Creo que esta es tu charla. La pregunta es que, ¿cómo hoy día, en el contexto que tenemos ahora, con las estimaciones del alza de la pobreza en todo el continente, podemos efectivamente trabajar como América Solidaria, como garantes de derechos? O sea, ¿cuál tiene que ser en el fondo nuestra mirada, nuestra postura? ¿Qué podemos hacer para ser efectivos en este contexto como una institución que efectivamente es garante de derechos? Un poco la relación aquí entre el derecho y la justicia también, te pregunto por eso. Gracias.
Tu pregunta, Lea, es bien compleja porque si te fijas, los derechos humanos están fijados fundamentalmente en el rol del Estado. Y claro, nosotros como institución de la sociedad civil, ¿cuál es nuestra participación ahí? Yo creo que ahí se para un poco nuestras distintas labores. Yo creo que el tema de la incidencia es absolutamente clave. Yo creo que en la medida que nosotros somos capaces de ir instalando el tema de los derechos en las políticas con un contenido concreto, porque te insisto, yo creo que aquí tenemos lamentablemente mucho de retórica, ¿no es cierto? Sino que lo vamos instalando con aquellas características propias que tienen que hablar de estos mínimos o esencia, aquello que tiene que hablar con estos estándares, de cómo se exigen, de las garantías específicas, estamos haciendo una gran labor de materia de incidencia. Algo más complejo resulta cuando yo quiero tener ¿cómo se llama? Algún tipo voy a hacer intervenciones sociales con enfoque de derecho. Yo creo que ahí la cosa se nos complica un poco más porque tenemos un contexto, como decía el compañero, claro, tenemos un contexto donde te entregaron un bono, el bono además no sabemos muy bien cómo se entrega, en fin, miles de situaciones. ¿Cómo convivimos con ese contexto? Yo sinceramente creo que nosotros deberíamos ser capaces de apearnos, bajarnos, aproximarnos, con las miradas complementarias. Yo creo que la mirada complementaria de oportunidades de Zen, y por eso que les decía, a lo mejor ahora se entiende un poco mejor, que fijaran la vista en estas realizaciones que propone Zen, porque si se fijan, es prácticamente lo mismo que establecen los derechos. Es decir, hay un trabajo conjunto. ¿Quién maneja finalmente pobreza multidimensional? ¿Quién trabaja constantemente con pobreza multidimensional, con capacidades? Es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Quien trabaja el tema de derecho es el Comité de Derechos Humanos. Ambas están absolutamente ligadas. Por lo tanto, yo creo que nuestra bajada debería ser mucho más en la línea de las oportunidades que somos capaces de generar para que las personas puedan tener efectivamente un desarrollo de sus capacidades. Yo creo que va mucho más por ahí, y eso a nivel institucional tienen que ser los derechos, y nosotros como sociedad civil tenemos que ser capaces de abrir las oportunidades. A mí me encanta repetir también siempre, como lo dice Zen, las oportunidades son todas sociales. La gente se sacrifica, realmente hace un esfuerzo enorme, pero sin oportunidades, que se las da la sociedad, el Estado, en fin, no se puede hacer nada. Las oportunidades no me las doy yo mismo, son sociales. Y en esa categoría de social entramos nosotros, particularmente América Solidaria, que está abriendo oportunidades. Yo creo que es una cuestión absolutamente clave. Gracias. Estupendo. ¿Alguien más que quiera hablar? Pueden directamente abrirse el micro si quieren o pedirme la palabra y yo se la doy. Bueno, aprovecho mientras se piensa la preguntita, si es que la tienen, que efectivamente Leonardo puede enviarme la presentación. Yo quedo disponible para todo el que me la quiera pedir que se la reenvíe. Y luego, gracias ahí, Jaco, porque ha estado enviando distintos links a medida que Leonardo iba hablando. Pues, por ejemplo, el artículo de Amartya Sen, de John Rawls, la teoría de la justicia del velo de la ignorancia, distintas cosas. Así que aprovechen también esos recursos pues, para complementar todo lo que en lo que ha profundizado Leonardo hoy. Y nada, te digo que Valesca nos decía qué lujo tenerte, Leo, un abrazo grande. No, por favor. Yo lo hago con el mayor de los cariños, así que esto, lo que quieran. Además, mira, uno no puede estar aquí predicando, ¿no es cierto?, y con el mazo dando, así que estas ideas son públicas, o sea, es verdad, esto pago por lo que paro yo, he escrito un montón de cosas, da lo mismo, pero es para que se ocupe. O sea, esto es una tarea de todos y todas, esto no es un tema que uno se luzca haciendo una charla, no, esto es para que lo compartamos. Sí, totalmente. Y yo, que sepa el resto de la audiencia aquí hoy, que soy como el encargado normalmente de organizar la formación inicial para los voluntarios y voluntarias de la Oficina de Chile, y la disposición siempre de Leonardo es total y absoluta. Es un gustazo siempre las ganas de colaborar. O sea que de verdad que no tienes idea de lo agradecidísimo que estamos todos y todas por tenerte hoy. No, lamento el monólogo. La verdad es que estas son las dificultades que tenemos. No. Pero bueno, mira, yo aprovecho de hacer ¿cómo se llama? Un aviso, un comercial. Me parece que
realmente la situación que estamos viviendo va a exigir un compromiso de nosotros enorme. Y cualquier cosa que hagamos, incluso el tema humanitario, también tiene principios y tiene estándares de derechos humanos. No es cualquier cosa, sino que tenemos que en este contexto ser capaces de tener la dignidad como una cuestión central a la hora de lo que vayamos haciendo. Me parece que eso es absolutamente clave hoy día. Totalmente de acuerdo. Pues nada, a la vista que estamos a puntito de llegar a la hora estimada y que no parece que haya preguntas, nada, 1.000.000 de gracias. Y, bueno, última pregunta, ¿eh? Dice Denise, ante esta situación de pandemia que vivimos actualmente, ¿cuál es su postura respecto a la intervención que deben dar los estados en torno a los derechos humanos? Joder, ahí Me va. parece que sí, es lo que acabo de decir, digamos. Yo creo que no pueden ser ninguna situación que se viva puede ser una excusa para violar los derechos humanos o para que no se respeten los estándares. Yo puedo entender de que efectivamente tú tienes menos recursos y tienes que fijar, pero todo aquello tiene que hacerse con esta lógica. Esta es la eterna discusión que tenemos en Chile, al menos con la focalización. Yo voy a gastar en los más pobres, pero resulta que esa focalización está violando la dignidad de las personas muchas veces, haciéndolas competir por algo. ¿Dónde está ahí el buen trato? ¿Dónde está ahí la posibilidad de instalar estándares de manera distinta? Entonces, ojo, porque la ayuda humanitaria, lo que es más urgente, tiene que respetar estos principios y los estados están llamados a hacerlo. Aquí lo que hay que proteger es precisamente los derechos humanos de las personas. Si se nos olvida eso, nos vamos al garete. Sinceramente, o sea, yo creo que aquí no hay ninguna posibilidad de no enfrentar esto con estos criterios. Estos criterios de derechos humanos, lo quiero repetir, son acuerdos que la humanidad ha logrado después de tantas décadas. Por lo tanto, cuando ahora vemos situaciones, lamentablemente, Javier, el caso de España, por ejemplo, o el caso de Italia, donde tienen que tenerse criterios éticos respecto a la atención de las personas. Imaginémonos los países como los nuestros, ¿quiénes van a entrar primero a sanarse? ¿Aquellos que tenemos recursos para pagar una clínica privada? No, pues. No, pues. Aquí esta es una experiencia común y por lo tanto los derechos van mucho más allá, pero mucho más allá de este tema de los recursos o no. Por lo tanto, creo que el gran llamado es que efectivamente cualquiera sea la actitud que tomen los gobiernos tiene que tener presente y por delante no solo los principios de derechos humanos, sino que los estándares básicos de los que yo he tratado de transmitirle esta tarde. Genial. Pues sí, sí, muy de acuerdo. Nada, ya vamos a despedirnos en nombre de todo el mundo aquí presente. 1.000.000 de gracias, que por el chat te van dando las gracias. Y Sí, mucho, nos encontramos pronto. sí, te mando ahora la presentación para que quepa todo. ¿Mm? Estupendo. Una maravilla, como siempre. Un abrazo gigante Chao. a toda la familia Igualmente, que esté muy bien. solidaria. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Adiós a todo el mundo. Chao, bomba.